Hola, muy buenas tardes. Voy a quitar por acá. El audio. Bienvenidos todos a la transmisión del día de hoy. Vamos a esperar unos segundos mientras se conectan las personas que desean participar en la charla de la pronunciación de los mantras para el desdoblamiento astral. Listo. Bueno, mi nombre es Jenny, me conecto desde la ciudad de David, en Panamá. En estas charlas, a lo largo de estas transmisiones, hemos estado compartiendo herramientas de autoconocimiento. Vamos entregando prácticas en cada charla que ayudan al despertar de la conciencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver la conferencia de los mantras que sirven para tener un desdoblamiento astral de forma consciente. Estos mantras significan palabras con poder. El verbo, como ya hemos visto en otras charlas, crea, tiene la conexión con esa energía sexual. Y cuando queremos empezar como a estudiar más un poco nuestro mundo interior, es indispensable que empecemos como esa conexión con la quinta dimensión, ¿cierto? Con las dimensiones superiores, y así poder tener como más facilidad de investigar mis defectos, sucesos del pasado, del futuro, ¿cierto? Para empezar a tener como más control de la vida, de nuestra vida, ¿cierto? De nuestra existencia. Bueno, pues son las 4:11. Eso. Bueno, el desdoblamiento astral, como ya lo hemos visto en otras conferencias pasadas, significa sacarle un doble a este cuerpo físico con una naturaleza mucho más sutil, y astral porque con esta penetramos a los astros, o sea, salimos del planeta, vemos la enorme diferencia de leyes en la quinta dimensión, que es el mundo astral, el mundo de los sueños, y podemos realmente hacer cosas grandiosas que aquí en el físico, en el plano físico, nos es más difícil. Sí, es interesante ver cómo la gravedad no sostiene ese plano, y a cambio acá sí, las leyes allá disminuyen y acá aumentan en este plano más bajo, material, más denso, sí, la tercera dimensión. Nosotros en el mundo astral entonces estamos manejados solo por 24 leyes. Entre esas leyes no está la de gravedad, entonces muchas veces hemos podido volar, ser elásticos, aparecer repentinamente en otro lado. Bueno, allá el tiempo es continuo, el tiempo presente, pasado, futuro, todos están de la mano. Entonces podemos investigar cosas de nuestro pasado, de nuestras existencias pasadas, y también con ayuda de nuestro ser, nuestra parte divina, lograr como entender un poco de pronto cosas que se vuelven a repetir, porque ya hemos visto en otras charlas la ley de retorno y recurrencia. Los invito a ver a la conferencia a los que de pronto les interese también el tema de que todo vuelve a repetirse, ¿cierto? Pero bueno, volviendo al punto del desdoblamiento astral, entonces con este cuerpo nosotros podemos hacer grandes investigaciones. Es una herramienta muy importante que nos ayuda a ir teniendo como más conocimiento sobre nosotros mismos. Bueno, saludito para Javier. Saludos, Javi. Saludos por acá para Api Silva. Saludos desde Lima, Perú. Muchas gracias por estar compartiendo este tema. Espero que les sirva y lo puedan practicar y aprovechar en sus hogares, ¿cierto? Y en su vida. Bueno, entonces, todas las noches nosotros nos desdoblamos. Eso es algo que sucede de forma natural, para que dejemos de pronto mitos o augurios, tabús. No, es algo muy natural porque nuestro cuerpo físico necesita descansar.
Entonces nuestra alma, el cuerpo astral, el principio de cuerpo astral con sus emociones, el principio de cuerpo mental con los pensamientos, debe de salir para que pueda descansar este cuerpo físico y se pueda regenerar. Entonces eso es algo que sucede de forma natural. Cuando entonces empezamos a interiorizar esa conexión con uno mismo, o sea, empezamos a hacer estos estudios, esta autoobservación, en el diario vivir, empezamos a despertar la conciencia, a morir en nosotros mismos, vamos a ir viendo la necesidad de tener más conexión con ese mundo interior. Y esta práctica del desdoblamiento astral es algo que debemos de ir gradualmente adquiriéndola, ¿cierto? Es una práctica que al principio puede que nos cueste a muchos, por lo que de pronto no tengamos un cuerpo, ¿cierto?, astral creado. Recordemos que solo tenemos un principio de esa alma, un principio de ese cuerpo astral mediante el suprasexo, como ya hemos hablado en conferencias anteriores. Vamos a cristalizar esa conciencia haciendo las creaciones del cuerpo astral, mental y causal para lograr como esa alma. Pero entonces mientras no poseamos esa alma, ese cuerpo astral creado, es un poco más complicado, pero no significa que no lo podamos hacer. Entonces, en esta conferencia vamos a hablar del método de mantralización. Hay 5 mantras que vamos a ver. Estos 5 mantras son muy sencillos. Si quieren también vamos a poder ver la práctica, cómo la podríamos realizar con su respectiva relajación del cuerpo físico, del cuerpo emocional, ¿cierto? De la parte emocional, perdón. Y así tener como más claro cómo podríamos hacerla en las noches o cuando queramos proceder a hacer la práctica del desdoblamiento. Listo, entonces. Espérate. En esta conferencia, la pronunciación de los 5 mantras es la siguiente. Entonces, está el primer mantra, que significa que es faraón. Vemos acá, ¿sí se ve? Sí, faraón. Aquí en este mantra vamos a concentrarnos en una pirámide, ¿cierto? En una pirámide en la parte del entrecejo o en la frente, ¿cierto? Vamos a concentrarnos imaginándonos como una pirámide. La pronunciación es la siguiente. Faraón. Aclaro. Esta práctica la debemos de hacer con un sueño, o sea, debemos de tener ese sueñito que es el que nos va a ayudar a poder lograr tener ese desdoblamiento. Recordemos que el desdoblamiento astral es ingresar a la quinta dimensión, pero de forma consciente. Entonces, el mantra se debe pronunciar 5 veces en voz alta y seguir unas 15 veces más o menos mentalmente, cosa que empezamos a tener ese sueñito y empezar a sentir los síntomas del desdoblamiento. Entonces, esa es la pronunciación de faraón, ¿cierto? Nos imaginamos la pirámide, una pirámide, cada quien la visualiza como mejor lo desee, ¿cierto? El otro mantra es Larras. La pronunciación es la siguiente. Aquí vamos a imaginarnos, nos vamos a concentrar en el entrecejo, ¿cierto? En esta parte lo vamos a pronunciar Larras. De nuevo, si va a hacer pues este mantra para esa práctica, 5 veces en voz alta y 15 veces mentalmente para lograr empezar a sentir los síntomas. La O, el mantra de la O, la concentración debe ir en el corazón. Entonces,
vamos a pronunciar la O así, O, ¿cierto? O 5 veces en voz alta y 15 veces más o menos mentalmente. La R, ya aquí nos concentramos en la laringe, en esta parte del cuello. Y el sonido acá varía, es un poco más agudo, ¿cierto? Entonces, la pronunciación de este mantra es 5 veces de esta forma y luego mentalmente seguimos con ese mismo sonidito otras 15 veces concentrados en la laringe. Y por último es el mantra de la S. La S va a ser como un silbido, nos vamos a concentrar también en el entrecejo, entonces es como un silbido, ¿cierto? 5 veces de nuevo y mentalmente 15 veces. Bueno, esas son las pronunciaciones del mantra. Ahora vamos a hablar, bueno, hay muchos mantras, ¿cierto? Estos son los 5 que vamos a dar en esta clase. Hay diferentes métodos, como ya hemos visto en conferencias pasadas. Los que quieran de pronto ver más profundo este tema, también está la conferencia número 3, el desdoblamiento astral, en donde se explican los diferentes métodos que existen. Concentración, este es el de mantralización, hay también por imaginación, etcétera. Muerte en marcha, meditación. Bueno, entonces, cuando tenemos que tener claro que si escogemos el método de mantralización y por decir el faraón, ¿cierto? Es ese por práctica. No es que en la práctica empecé con el faraón y ya quiero hacer el Larra, ¿cierto? Y lo cambio. Evitar esto para no dispersarnos, o sea, un mantra por práctica, por día, ¿cierto? Bueno, entonces hablemos un poquito del desdoblamiento astral. Bueno, en el desdoblamiento astral, como dije anteriormente, podemos hacer diferentes investigaciones sobre lo que es nuestro mundo interior, lo que ha sido, incluso en la parte externa también, toda la sabiduría, como hemos escuchado en Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, va de la mano con que todo el conocimiento lo tenemos dentro, o sea, tenemos una parte divina que cuando empezamos a conectarnos con esa parte superior, empezamos a adquirir toda la sabiduría del universo. Pero entonces la idea es empezar a conectarnos con ella, a practicar. Si liberamos la conciencia, nosotros mismos vamos a ser nuestros propios maestros, ¿cierto? Bueno, entonces, con el desdoblamiento astral, como dije anteriormente, podemos indagar en nuestro mundo interior. También sabe recalcar que cada uno de los sueños tiene su propio significado, simbolismo, ya que nuestro ser nos habla simbólicamente mediante los sueños y nosotros no lo entendemos porque tenemos mucho intelectualismo. Mucho intelectualismo a base de nuestra misma conciencia dormida. Necesitamos entonces con urgencia tomar como esa seriedad con la autoobservación, con ese anhelo y poner, no solo pues porque está el anhelo, pero si nosotros le ponemos como esa chispa de acción también, bueno, sé que me duerme la conciencia estas diferentes formas de ser que encuentro, que ya he autoobservado, ¿cierto? Hemos hablado del ego. El ego no nos permite liberar nuestra esencia. Por lo contrario, antes nos atrapa y nos atrapa más. Vemos hoy en día cada vez más cosas que nos duermen la conciencia, que nos atan, ¿cierto? Somos más dependientes. Pero cuando uno quiere empezar a hacer como este proceso de desprendimiento, de liberación, entonces debe no solo anhelar, sino empezar como a tomar acción en esa autoobservación, en esa muerte del yo psicológico. Sí, es muy interesante que muchas personas al principio no nos sale esta práctica. Exacto. Es porque uno vive muy dormido, muy inconsciente y uno dice,
no voy a dejar de practicar porque no me sirvió, pero es porque uno no trabaja sobre sí mismo. Sí, hay momentos incluso en donde de pronto no recordamos nada, o sea, decimos no soñamos, y no es que no soñemos, sino que hemos estado demasiado en otras cosas que perdemos como esos recuerdos allá en la quinta dimensión. Siempre salimos al mundo astral, siempre penetramos, siempre debemos de desdoblarnos, porque es por medio de ese desdoblamiento que nuestro cuerpo físico se regenera en la noche, ¿cierto? Entonces es un proceso muy natural. Lo ideal es empezar a hacerlo de forma consciente. Los sueños tienen una gran importancia porque con ellos vamos a aprender a comunicarnos directamente con nuestro ser. Entonces nuestro ser, o esa parte de Dios, va a estar por medio de símbolos mostrándonos de pronto posibles karmas pendientes por pagar, ¿cierto? Entonces podemos evitarnos algunos sufrimientos si estamos pendientes y tratando de despertar la conciencia, investigando, practicando. Ya hemos enseñado en otras conferencias la ley de el Dharma y Karma, cómo cancelar nuestras deudas pendientes con la justicia divina, y bueno, y entre otros. Entonces nos podemos salvar de diferentes situaciones difíciles si tenemos como ese ojo abierto en el mundo astral, porque en el mundo astral es donde vamos a poder tener como esa conexión directa, donde él nos va a mostrar mediante esos simbolismos cosas que podríamos realizar, cosas por mejorar, por superarnos, y así. ¿Ibas a participar? Sí, es interesante ver también cómo a lo largo del tiempo el desdoblamiento astral se le ha dado un uso tanto para lo espiritual como para lo subjetivo. Miremos nada más en Londres, sí he escuchado también ciertos casos que ciertos detectives usaron esta sutil práctica para poder investigar el origen del crimen. Muy interesante. Sí, o sea, es una herramienta que cuando se aprende a usar le podemos sacar bastante beneficio. Nosotros hablamos de ese despertar de la conciencia, entonces nos enfocamos es como en esa emancipación de nuestra esencia con todas sus virtudes, aprender de toda esa parte atrapada en el ego, de todo ese mal atrapado en cada una de esas formas de ser en el interior. Bueno, por acá de pronto hay algunas. Sí, también cabe recalcar que, por ejemplo, también a lo largo de la historia hemos visto en el caso de los griegos, de los mayas, aztecas, druidas, toltecas, la conexión, sí, tanto como con los mundos superiores, sí, como con los mundos interiores, sí, como sabían cómo ya funcionaba el sistema solar, el universo, por medio del viaje astral. Sí. O como por ejemplo cuando el Maestro Jesús ya no estaba y se comunicaba con sus discípulos mediante los sueños. Exacto. Y los seguía guiando. Bueno, lo maravilloso de aprender a conectarnos con esa quinta dimensión, aprender a desdoblarnos, es que nosotros mismos vamos a ser los que nos vamos a dirigir, no vamos a ir tomando decisiones porque nos aconsejaron por aquí o por allá, sino que nosotros mismos empezamos a seguir a nuestro ser. Y créanme algo para que puedan irlo a comprobar, que cuando se sigue al ser, a sí mismo, ¿cierto? A esa parte superior, todo sale bien, todo sale perfecto, se aprende, nos evitamos muchos sufrimientos. Entonces poder tener como un buen hábito sobre esa conexión gradual con estos conocimientos de sí mismo, ayudan un montón para tener una sana experiencia en esta vida. Bueno, entonces vamos a hacer una práctica corta para que puedan más o menos hacerla en la casa, cómo la utilizamos con unos puntos de relajación antes para poder estar bien concentrados. Sabemos que la base de toda práctica es la concentración, la conciencia centrada en la acción, o sea, pensando y estando recordando lo que pasó, o preocupado por lo que vamos a hacer mañana. No, tratar de concentrarnos en el instante. Cuando nosotros empezamos a practicar este conocimiento interior y despertamos la conciencia, posiblemente podemos despertar en la quinta dimensión
por un chispazo de conciencia en el día. Entonces, cuando menos pensemos si estamos practicando este despertar en el día, en la noche caemos en cuenta de que estamos en la quinta y posiblemente podemos recibir alguna enseñanza de nuestro ser. Bueno, entonces esta práctica la realizamos primero que todo mantralizando, haciendo las conjuraciones. Ya hemos visto las conjuraciones, el Belilín, el círculo mágico, en la conferencia 7, perdón. La conferencia 7 del temario, los que desean de pronto escucharla, está en la sección de videos. El Belilín es un canto mágico para armonizar el espacio en donde esté. Entonces, el canto es el siguiente. Sí, pues se puede hacer el canto. Entonces, luego del canto, hacemos que ya esté el ambiente armonizado, vamos a hacer un círculo mágico para no permitir que vuelvan a ingresar como esas energías, ¿cierto? Entonces vamos a proteger el cuerpo físico de pronto de una energía que quiera de pronto atacar, etcétera. Entonces, una vez ya hecho el Belilín, el círculo mágico, vamos a pedirle asistencia a nuestro ser, a nuestro padre y a nuestra madre, que nos ayuden a realizar la práctica del desdoblamiento, plantearnos un objetivo. O sea, ¿yo por qué me quiero desdoblar? ¿Qué quiero ir a hacer allá a la quinta dimensión de forma consciente? ¿Cierto? Porque normalmente lo hacemos inconsciente y estamos soñando y eso, pero ¿yo qué quiero hacer? Quiero ir a comprobar, no sé, los paraísos Ginas, quiero conocer al Maestro Jesús, quiero observar si este tipo de enseñanza sí es verdadera, si me va a llevar a ese crecimiento espiritual. Lo que ustedes deseen, o solo quiero volar e irme fuera de este planeta, comprobar eso, por ejemplo. Bueno, el objetivo nos va a ayudar a tener como ese impulso para hacerlo. Cuando ya tengamos esa petición y el objetivo plantado, vamos a hacer como una práctica de relajación. Inicialmente vamos a relajar el cuerpo físico con una imaginación detallada de cada una de nuestras partes del cuerpo. Entonces podemos observar los pies dedos por dedos y les vamos pidiendo a la misma vez que se tranquilicen, se aquieten y descansen, ¿cierto? Se relajen. Así, visualizándolos como con una luz, cada quien de la forma más práctica y agradable lo puede visualizar hasta completar todo el cuerpo, parte por parte, en la forma más detallada. Y respirando, tratando de estar muy pendiente de la respiración continua, ¿cierto? Esta es la parte de la relajación del cuerpo físico. Cuando hayamos hecho esa visualización total de nuestro cuerpo, vamos a hacer una relajación con nuestras emociones. La respiración es muy importante para ayudarnos a centrarnos en el instante y nos ayuda también a relajar las emociones. Está muy conectada con la parte emocional. Entonces, cuando inhalamos profundo y exhalamos también de la forma más relajada y haciéndonos consciente de esa respiración, vamos a quietar ya esta parte emocional. Entonces ya estaría relajado el cuerpo físico con la imaginación y con la respiración ayudaríamos a la parte emocional. Luego de estas dos pasamos a la parte intelectual, a los pensamientos. ¿Cómo los aquietamos? Nuestra parte mental está muy conectada con los sonidos. Entonces, la mejor forma de poderme ir concentrando es ir percibiendo todos los sonidos que hay a mi alrededor. Todos los sonidos. Esto va a ayudar a que la mente se aquiete y se concentre en qué hay a su alrededor, a tal punto de empezar a escuchar el corazón. Cuando tengamos entonces la parte intelectual, emocional, ¿cierto? Y el cuerpo relajado, podemos ahí sí pasar a la mantralización. Recordemos que la mantralización va a ser, entonces, en ese estado ya relajado, va a ser 5 veces en voz alta, Faraón, por ejemplo, ¿cierto? Faraón, 5 veces y sigo pronunciándolo 15 veces más o menos
hasta ya tener como ese estado entre que sentimos que estamos ya durmiéndonos, pero que estamos todavía acá y que empezamos de pronto a sentir algunos síntomas como de que nos vamos a caer o que estamos flotando. Ahí, antes del desdoblamiento empiezan los síntomas. Ese es, digamos, que el punto donde ya sentimos que estamos desprendiéndonos del cuerpo. Todas las personas tienen diferentes síntomas. Algunos, como les dije, sienten que se van a caer. A mí me pasa, nos hemos hasta pegado, pero otros sienten de pronto es un corrientazo en todo el cuerpo. La idea es no asustarse, sino antes seguir y tratar de levantarse. El cuerpo en ese estado entra como en cierta somnolencia, cierta pesadez, pero si hacemos el esfuerzo y nos levantamos y verificamos con un saltico, con una estirada de dedo, si estamos en la quinta dimensión, el saltico con la intención de flotar y el estirarse el dedo con la intención de que se alargue, porque allá en la materia pues tiene otras formas para comprobar si estamos en el astral. Entonces esa es la clave, mucha persistencia. No todos tienen, digamos que la misma forma para esa práctica. Algunos pueden sacarla el primer día que la saquen, que la practiquen. Otros nos cuesta un poquito más, ¿cierto? Eso va a depender como el trabajo, el proceso que haya llevado cada uno en sus existencias. Pero el que realmente lo anhele y lo practique va a llegar a un punto en donde ya le va siendo más fácil. Ustedes saben que la práctica es del maestro. Bueno, entonces esta es la conferencia. No sé si de pronto tienen alguna duda, queremos dejarles lo más claro posible para que puedan realizar la práctica en sus casas. Bueno, por aquí observo muchos saludos. Yo observo muchos saludos. Muchas gracias por estar pendiente. Saludos. Espero que les sirvan mucho todas estas herramientas. Saludos desde David Chiriquí también. Sí, Arianis. Listo, ¿hay alguna pregunta de pronto para Bueno, acá hay una pregunta Brian. ¿Algún consejo para no desconcentrar y estar más consciente de instante en instante? Bueno, lo ideal es siempre estar como el vigía en época de guerra. Esa es digamos que una frase muy escuchada en estos temas. O sea, estar súper atento del mundo interior. Cuando estamos en constante autoobservación, identificando nuestros defectos, nuestros errores y no identificándonos con los yoes o con el mundo exterior, logramos como estar en vigilia con la conciencia despierta, y esto nos ayuda a las prácticas e incluso a despertar. O sea, usted incluso puede que no alcanzó a hacer bien la práctica, pero estuvo muy juicioso trabajando en el día y despierta por ese mismo trabajo en la quinta dimensión y despiertas en el mundo astral. Ay, estoy en el mundo astral. Entonces aprovechar ahí al máximo ese chispazo de conciencia. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, dice por acá, puedo hacer el astral aún con mucho cansancio. Bueno, digamos que si lo haces estando muy cansado o como me ha pasado, posiblemente nos podamos quedar dormidos haciendo la práctica sin realizarla completa. Me ha pasado, pero también lo he logrado hacer. O sea, es dependiendo, se puede hacer siempre, en todo momento. Incluso voy a hacer una siesta después del almuerzo. En esa siesta puedo concentrarme en realizar la práctica y la puedo sacar si realmente me enfoco en hacerla bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Que no me aparecen todas. Pregunta Api Silva. ¿Cuál es la hora o momento más apropiado? Bueno, acabo de decir, pues igual se puede hacer en cualquier momento. Y el tiempo es, digamos, usted puede desdoblarse y que hayan pasado, no sé, años en el mundo astral y usted se despierta y solo fueron 5 minutos. Eso es una locura, porque en la quinta dimensión no hay un tiempo límite y eso varía un montón. Entonces,
el momento en el que uno quiere hacer la práctica está bien. En la noche, cuando nos vayamos a acostar, lo ideal poder aprovechar ese lapso, ¿cierto?, de descanso para ir perfeccionando estos temas, estas prácticas. Bueno, pregunta Javier Táez. Uh-huh. ¿Puedo hacer el astral aún con mucho cansancio? Esa ya la respondí. Bueno, ¿cuál es más? Otra. Falta. Juan Camilo. Hola, un saludo. No he podido ser consciente en el desdoblamiento. Bueno, no todas las personas de la noche a la mañana pueden lograr, digamos, que realizar esta práctica, porque como les dije, eso depende mucho en el estado interior que se encuentre la persona, o pueden haber ciertas cuestiones kármicas, ¿cierto?, como algunas personas de pronto que ya tengan estos conocimientos y han hecho de pronto cosas difíciles por karma, de pronto no puedan seguir como con esa conexión, pero varía mucho, es muy relativo en cada persona. Yo creo que lo importante es que cada uno pueda seguir intentándolo hasta que la logre, porque es un proceso natural, ¿cierto? Sí, por ejemplo, suena muy interesante como lo acabas de decir, de procesos del karma, ya que algunas personas cuando bombardean el cuerpo físico de sustancias como lo que son, bueno, hay sustancias más pesadas, cuando por decir el alcohol, las drogas imposibilitan bastante este tipo de prácticas, porque van haciéndole como agujeros a esos principios de cuerpos superiores. Entonces, de ahí lo del karma. La idea es entonces que vaya conectado como con ese conocimiento interior, o sea, con ese trabajo de eliminación de los defectos, de los yoes. Bueno, nos pregunta Brian Steven. Sí he estado consciente en el astral, pero una vez que intenté hacer el saltico caí. Y con las personas que estaba rieron, me dio pena tal vez volverlo a intentar. Sí, bueno, entonces ahí es súper bueno que te hayas acordado de la experiencia, que trabajes, ¿cierto?, sobre lo que se te movió en el momento, porque de pronto esas mismas cosas te imposibilitan para lograr hacer esto. O sea, recordemos que cada efecto psicológico tiene una fuerza, tiene una energía. Cada que nosotros eliminamos un defecto, un agregado psicológico, tomamos esa esencia, esa chispa, y la vamos sumando para ese despertar de la conciencia, y vamos tomando como eso para las prácticas siguientes, ¿cierto? Bueno, Quique Castellano nos dice: como siempre, felicidades y gracias. Estas conferencias son materiales muy ricos y necesarios para quienes andamos en el camino de conocernos. Sí, qué bueno que te haya gustado, que les esté gustando. Ya saben, pues, como que son con ese fin de que podamos ir gradualmente despertando, haciendo como recorriendo este camino de la conexión con nuestro ser. Bueno, nuevamente Javier Táez nos pregunta: ¿cómo saber que estoy listo para el astral si no tengo aún nada de conocimiento, pero he practicado bastante? Es hacerlo. O sea, hay personas que jamás han escuchado de estos temas y se desdoblan y llegan y compartimos experiencias con ellos. Ay, entonces eso es un desdoblamiento. Yo cada que despertaba en un sueño, sabía que estaba en un sueño, me iba a volar porque me encantaba. O sea, hay personas que de una forma u otra han hecho algún trabajo que les permite realizar esa experiencia en el mundo astral. Entonces yo creo que es importante que siempre perseveremos, y si realmente queremos ese conocimiento, queremos empezar a adentrarnos en estos temas, en ese mundo, empezar a practicarlo con constancia y ir experimentando. El que quiere puede, como dicen por ahí. Exacto. Por acá Yeset Edgardo nos pregunta: háblame un poco de tus experiencias cuando pasó la primera vez de tu viaje astral. Bueno, yo creo que una de las primeras veces también fue antes de estos temas, pero yo no lo sabía. O sea, a veces mucha gente entra a los sueños y dice: ay, estoy en un sueño, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque literal hay una libertad
muy grande en ese mundo. Acá estamos con 48 leyes, allá son la mitad, entonces es bastante chévere cuando se empieza como a tener como esa experiencia. Bueno, los desdoblamientos astrales en realidad son bastante personales. Aquí muchas personas han tenido ciertos inconvenientes, pierden recuerdos de sus astrales cuando se empiezan a comentar a todas las personas como un libro abierto. Hay experiencias astrales que son para uno solito, el ser, mi Dios interior, me los está comunicando a mí personalmente. Hay otros que, bueno, se pueden compartir, pero entonces es bueno también tener como precaución con esas experiencias, ¿cierto? De no estar como contándole a todo el mundo, porque primero, no todas las personas entienden sobre este conocimiento interior y bueno, posiblemente no les van a parar bolas. Y segundo, hay cosas que están de más. Entonces, cabe sí aclararles que en negocios, con la ley, en cuestión de la pareja, por ejemplo, el ser por medio del astral, por medio de la quinta dimensión, los sueños le va indicando a uno cómo seguir. Bueno, le muestra a la pareja en el astral, ¿cierto? Sí, sí, como dicen, es una unión de seres, no de egos. Exacto. Entonces es un proceso muy chévere porque puedes que no te conozcas con tu pareja, pero a tu pareja ya le están mostrando cosas sobre ti y viceversa, hasta que se dan las cosas de forma más consciente. Es un proceso muy bonito. Puedes entonces sí también ir viendo un proceso de karma que hayas negociado. Entonces aprendes como a interpretar los símbolos en el instante. El desdoblamiento astral, cuando uno está teniendo esa experiencia, está muy relacionada con la intuición. O sea, cuando estamos en el mundo astral puede que aparezca nuestra madre y haga determinadas cosas y nosotros en el momento vamos a intuir en esa experiencia qué es lo que nos está queriendo decir. Ya regresamos aquí a la parte física y empezamos a pensar, ay no, pero es que si puede ser esto y si puede ser lo otro, pero en la experiencia nosotros sabíamos qué nos estaba diciendo nuestra madre divina con respecto a algún proceso. Entonces todo esto se va desarrollando a medida que vayamos practicando. Entonces sí, eso es como lo que les puedo comentar por encima de mi experiencia con el desdoblamiento astral. Bien, dicen, llévame a tu país, nos dice Milta. Saludos desde Perú. Ay, muchos saludos, qué bueno saber que es bastante la gente de diferentes partes del mundo que realmente se interesa por aprender para ese ser, es muy bonito. Entonces, qué bueno que pudieron sacar de su tiempo y compartir un rato con nosotros. Ya saben que los lunes y viernes estamos enseñando estas herramientas, ojalá las puedan practicar para poder empezar a comprobar y vivenciar todo esto de lo que nosotros hablamos. Bueno, nos pregunta Víctor Alejandro, no me hace falta viajar, nos dice, no me hace falta viajar al astral, ya de por sí puedo ver a los muertos. Bueno, sí, no faltan las cosas pues como que sucedan. Bueno, esta es la conferencia. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Dice otra vez Api Silva, al practicar la meditación también puede que uno salga en desdoblamiento. Claro que sí. La meditación, como ya hemos visto en conferencias pasadas, es hacer que esa conciencia, esa parte pura de nosotros se libere, se desprenda de toda esta parte egoica y de este cuerpo físico y penetre directamente a los cielos, sexta y séptima dimensión. Pero hay ocasiones en donde haciendo la práctica de meditación de pronto quedamos en la quinta dimensión. Igual es bueno porque aunque es una dimensión inferior a los cielos, a la sexta y séptima, podemos igual conectarnos con nuestro ser y de pronto si sucede es porque también hay algo que aprender en esos momentos. Entonces sí se puede. Bien, otra pregunta. Nos pregunta Jacqueline Reyes, ¿qué es lo ideal? ¿Pedir a dónde ser trasladado en astral?
Saludos de El Salvador. Bueno, gracias, saludos también. Lo ideal es, sí, estar conectado con el ser. O sea, cuando estamos ahí conectaditos con nuestro ser, puede que llevemos una experiencia mucho más agradable de lo que imaginábamos, porque nuestro ser es como, digamos, un padre con su hijo, una madre con su hijo, que quiere lo mejor para uno, para esa esencia, para nosotros. Entonces, si estamos pendientes de esa conexión con nuestro ser, realmente vamos a tener cosas maravillosas. Nosotros también le podemos pedir a Él a donde queramos dirigirnos. Padre mío, en el astral despertamos. Padre mío, Señor mío, Dios mío, quiero realizar esta comprobación, este viaje, etcétera. ¿Sabe, por ejemplo, que si va a hacer un viaje, preguntar si es lo correcto? A eso se refiere la también, pregunta. ¿no? Bueno, Pues, por decir, es muy bueno que pudiéramos, cada que queremos tomar algunas decisiones, tener como esa conexión con el ser de si estaría bien o no. Bueno, por decir, llevo años queriendo hacer determinadas acciones, negocios, no sé, consultarlo con el ser. En sueños, lo más probable es que nos va a mostrar los resultados de pronto esa acción. Bueno, de pronto te va a ayudar en tu trabajo y te da luz verde para hacer ese proyecto que tienes pensado desde hace mucho, o por el contrario te frena. Y si nos está frenando, también puede simbolizar que hay una recurrencia o cosas que podrían de pronto sacarnos de esta enseñanza. Entonces sí es bueno como esa conexión. bueno, Y esas preguntas ya por terminar, para dice, terminar. oye, el plexo solar y reconocerlo, ¿cuál puede ser su mecanismo que él hace? Bueno, el plexo solar está conectado como con nuestros inframundos, ¿cierto? Es como con toda esa pesadez en nosotros. Cuando nosotros nos ponemos la mano en el plexo solar, ayudamos a que no se conecten como esas partes negativas mías con las partes externas negativas y no haya una manipulación. Entonces, por eso el Maestro Jesús siempre andaba como con los deditos así y la mano en el plexo solar. Era un maestro en estas enseñanzas, en estos temas. Bueno, nos pregunta John Jairo. Me desdoblo desde hace tiempo. No sucede cuando yo quiero, pero sí siento cuando voy a salir de mi cuerpo. ¿Qué me pueden decir sobre seres que veo? Unos luminosos y otros más semejantes a sombras, ¿no? Bueno, pues es bueno ahí estudiar qué es lo que te mueve o qué te enseñan, ¿cierto? Conjurar, la conjuración de Júpiter, que ya la hemos enseñado, también sirve para darnos cuenta si es un real maestro o no en la quinta dimensión, porque puede que sea una persona malintencionada que sepa sobre la quinta dimensión. Las brujas en su parte negativa, ¿cierto?, manejan también la quinta dimensión. Entonces es bueno estar analizando la experiencia sobre qué trataba, qué me querían enseñar, cómo me sentía. La intuición juega mucho en el astral. Listo. Bueno, entonces, ¿quedan algunas otras preguntas o terminamos? Bueno, pregunta otra vez a Pi Silva. Al salir en desdoblamiento, ¿uno llega a ver su cuarto diferente, como vacío, o fuese otro lugar? Se puede ver igual cuando es un desdoblamiento exterior, y cuando es un desdoblamiento interior se puede ver diferente. Pueden haber cosas incluso raras. Todos tenemos dos tipos de desdoblamientos: están los interiores y los exteriores acá en el plano físico. Entonces es dependiendo de cómo te hayas desdoblado. Bueno, una pregunta muy interesante. ¿Es posible entrar en el desdoblamiento de forma despierto por medio o ayudado con la vibración de la música? Digamos, tocando algún instrumento como sean tambores, sí, en forma de bueno, yo en lo personal me he desdoblado con la música de Beethoven. Mozart. Esta es la música clásica como de Beethoven, Mozart, Bach, Chopin. Esa música eleva nuestra frecuencia, o sea, nos ponen a vibrar de forma más alta y ayuda. A mí me ha servido, pero esa música para desdoblarme, no sé, posiblemente puedan haber ciertos ritmos que ayuden. Eso sí.
si de pronto lo puedes experimentar y te funciona, maravilloso. Con el sonido de los grillos, con la exacto, lluvia, el sonido exacto, la concentración, porque ahí igual es un método también. Sí, bueno, acá ya la última pregunta quedó, dice, tuve la experiencia de oír una voz que salvó mi vida. Esa voz me dijo, detente y mira lo que pasará. Y vi caer una rama de un árbol que cayó justo donde iba a pasar. La voz era interna. Siempre he querido saber quién es que me habló. ¿Tienes algo que aportarme sobre esto que viví? Bueno, pues todos tenemos a nuestro ser en el interior. Puede que posiblemente haya sido tu ser, Madre Divina o el Padre, ¿cierto? Con alguna protección. Ya eso es muy personal, es bueno, ¿cierto? Intuir, tener como esa, bueno, cuál fue el sabor que me dejó esa experiencia, si era algo de pronto bastante especial o de pronto sentí algo raro que me hacía sentir las emociones como un poquito raras. Es observar como todo eso para identificar que sí sea algo del ser, de nuestro ser. Bueno, terminemos entonces con esta pregunta. ¿Cómo me protejo de las entidades que viven en estas dimensiones? Bueno, ya hemos enseñado las conjuraciones. Cuando en la conferencia 7, como mencioné al principio, cuando estamos en la quinta dimensión de forma consciente, está la conjuración de Júpiter, que es para ver si realmente una persona, un maestro que se nos acerque, sí es un maestro, ¿cierto? Sí nos puede ayudar a esa experiencia, a un aprendizaje, o si es un presunto maestro, que también se llaman magos negros. Existe realmente gente con estas herramientas también que lo usan por el lado contrario. Sí, es interesante como lo vimos en la conferencia anterior, ¿sí? El de la brujería. La brujería, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que un mago blanco siempre porta su espada en el lado derecho, que simboliza que está subiendo su kundalini, y el mago negro la tiene al lado izquierdo. Entonces son las personas aquellas que desarrollan su kundalini, y el mago blanco solamente busca desarrollar el kundalini. Exacto. Igual las presencias negativas no toleran, digamos, que los nombres del Cristo, invocar a nuestro ser en el momento. Nos podemos también proteger invocando a nuestra Madre Divina, la M, el mantra que una mamá utiliza para arrullar a su niño, sirve para invocar a la Madre Divina también en un momento de pronto donde haya algo que uno se sienta de pronto que es un ataque, algo así. Las conjuraciones, ¿cierto? Pueden verlas. Vamos a dejar el PDF de los sueños, de la simbología de los sueños, en los comentarios. También les podemos dejar las conjuraciones para los que quieran como empezar juiciositos a tomar todos estos conocimientos. Listo, esta es la conferencia de hoy. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Cualquier preguntita que falte por responder, en los comentarios vamos a estar pendientes. Bueno, que tengan una feliz tarde y nos vemos en una próxima.